Ser y tiempo, de Martin Heidegger. Traducción de Eduardo Rivera. A Edmund Husserl, en señal de veneración y de amistad. Tottenauberg en la Selva Negra, 8 de abril de 1926. Porque manifiestamente ustedes están familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente quieren decir cuando usan la expresión ente. En cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. Del sofista de Platón. Tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente. De ningún modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. Nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de que no comprendemos la expresión ser de ningún modo. Entonces será necesario, por lo pronto, despertar nuevamente una comprensión para el sentido de esta pregunta. La elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser es el propósito del presente tratado. La interpretación del tiempo como horizonte de posibilidad para toda comprensión del ser en general es su meta provisional. La fijación de semejante meta, las investigaciones incluidas en aquel propósito y exigidas por él, y el camino hacia ese fin necesitan de una aclaración introductoria. Introducción. Exposición de la pregunta por el sentido del ser. Capítulo primero. Necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser. 1. Necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser. Hoy esta pregunta ha caído en el olvido, aunque en nuestro tiempo se atribuye el progreso de una reafirmación de la metafísica. Pese a ello, nos creemos dispensados de los esfuerzos para volver a desencadenar una gigantomaquia peritesousias, es decir, una lucha de gigantes en torno a la sustancia. Sin embargo, esta pregunta no es una pregunta cualquiera. Ella mantuvo en vilo la investigación de Platón y Aristóteles, aunque para enmudecer desde entonces, como pregunta temática de una efectiva investigación. Lo que ellos alcanzaron se mantuvo a través de múltiples modificaciones y retoques hasta la lógica de Hegel, y lo que, en el supremo esfuerzo del pensar, le fuera antaño arrebatado a los fenómenos, si bien fragmentaria e incipientemente, se ha convertido desde hace tiempo en una trivialidad. No solo eso, sobre la base de los comienzos griegos de la interpretación del ser, llegó a constituirse un dogma que no solo declara superflua la pregunta por el sentido del ser, sino que además ratifica y legitima su omisión. Se dice, el concepto de ser es el más universal y vacío, como tal, opone resistencia a todo intento de definición. Este concepto, universalísimo y por ende indefinible, tampoco necesita ser definido. Todo el mundo lo usa constantemente y comprende ya siempre lo que con él quiere decir. De esta manera, lo que estando oculto incitaba y mantenía en la inquietud al filosofar antiguo, se ha convertido en algo obvio y claro como el sol, hasta el punto de que si alguien insiste en preguntar aún por ello, es acusado de error metodológico. Al comienzo de esta investigación, no es posible discutir en detalle los prejuicios que constantemente suscitan y alimentan la condición de que no es necesario preguntar por el ser. Ellos hunden sus raíces en la ontología antigua misma. Esta, por su parte, solo podrá ser adecuadamente interpretada en lo que respecta al terreno de donde han brotado sus conceptos ontológicos fundamentales y a la justeza de la legitimación y del número de las categorías, siguiendo el hilo conductor de la aclaración y respuesta de la pregunta por el ser. Llevaremos, pues, la discusión de estos prejuicios tan solo hasta el punto en que pueda verse la necesidad de una repetición de la pregunta por el sentido del ser. Estos prejuicios
Son tres. Primero, el ser es el concepto más universal. Ton esti katolu malista panton, es decir, el ser es el más universal de todos. Está en la metafísica de Aristóteles. También, illud quod primo cadit sub apprehensione, stens cuius intellectus includitur in omnibus quaecumque quis apprendit. Es decir, una comprensión del ser ya está siempre implícita en todo aquello que aprehende como ente, de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pero la universalidad del ser no es la del género. El ser no constituye la región suprema del ente en tanto que éste se articula conceptualmente según género y especie. Ud etoyenos, como dice Aristóteles en su Metafísica. La universalidad del ser sobrepasa toda universalidad genérica. El ser es, en la nomenclatura de la ontología medieval, un trascendental, transcendens. La unidad de este universal trascendental frente a la multiplicidad de los supremos conceptos genéricos quiditativos fue reconocida por Aristóteles como la unidad de la analogía. Con este descubrimiento, Aristóteles, pese a su dependencia respecto del cuestionamiento ontológico de Platón, puso el problema del ser sobre una base fundamentalmente nueva, pero tampoco él logró disipar la oscuridad de estas conexiones categoriales. La ontología medieval discutió copiosamente el problema, especialmente en las escuelas tomista y escotista, sin llegar a una claridad de fondo, y cuando finalmente Hegel determina el ser como lo inmediato indeterminado, haciendo de esta definición la base para todo el ulterior despliegue categorial de su lógica, sigue mirando en la misma dirección que la ontología antigua, con la única diferencia que deja de mano el problema ya planteado por Aristóteles de la unidad del ser frente a la multiplicidad de las categorías quiditativas. Por consiguiente, cuando se dice el ser es el concepto más universal, ello no puede significar que sea el más claro y que no esté necesitado de una discusión ulterior. El concepto de ser es, más bien, el más oscuro. 2. El concepto de ser es indefinible. Esto es lo que se ha concluido de su suprema universalidad. Y con razón. Si definitio fit per genus proximum et differentiam specifica, es decir, si la definición está hecha por el tipo y la diferencia específica. En efecto, el ser no puede ser concebido como un ente. Enti non aditur aliqua natura. Nada se agrega al ser naturaleza. No se puede determinar el ser atribuyéndole una entidad. El ser no es derivable definitoriamente desde conceptos más altos, ni puede ser explicado mediante conceptos inferiores, pero se sigue de ello que el ser ya no presente problemas, ni mucho menos. Lo único que puede inferirse es que el ser no es algo así como un ente. De aquí que esa forma de determinación de los entes, justificada dentro de ciertos límites, que es la definición de la lógica tradicional, lógica que tiene ella misma sus fundamentos en la ontología antigua, no sea aplicable al ser. La indefinibilidad del ser no dispensa de la pregunta por su sentido, sino que precisamente invita a ella. 3. El ser es un concepto evidente por sí mismo. En todo conocimiento, en todo enunciado, en todo comportamiento respecto de un ente, en todo comportarse respecto de sí mismo, se hace uso del ser y esta expresión resulta comprensible sin más. Cualquiera comprende: el cielo es azul, soy feliz y otras cosas semejantes. Sin embargo, esta comprensibilidad de término medio no hace más que demostrar una incomprensibilidad. Esta incomprensibilidad pone de manifiesto que en todo comportarse
y a vérselas respecto del ente en cuanto ente, subyace a priori un enigma, el hecho de que ya siempre vivamos en una comprensión del ser y que al mismo tiempo el sentido del ser esté envuelto en oscuridad, demuestra la principal necesidad de repetir la pregunta por el sentido del ser. La apelación a lo obvio en el ámbito de los conceptos fundamentales y sobre todo con respecto al concepto de ser es un dudoso procedimiento. Si es verdad que lo obvio y solo lo obvio, los secretos juicios de la razón común, según Kant, debe ser y continuar siendo el tema expreso de la analítica, el quehacer de los filósofos. La consideración de los prejuicios nos ha hecho ver que no solo falta una respuesta a la pregunta por el ser, sino que incluso la pregunta misma es oscura y carece de dirección. Por consiguiente, repetir la pregunta por el ser significa elaborar de una vez por todas en forma suficiente el planteamiento mismo de la pregunta. 2. La estructura formal de la pregunta por el ser. La pregunta por el sentido del ser debe ser planteada. Si ella es una pregunta fundamental o incluso la pregunta fundamental, entonces este cuestionar requiere ser hecho transparente en la forma de vida. Por esto será necesario explicar brevemente lo que pertenece a toda pregunta en general para poder comprender desde allí el carácter particularísimo de la pregunta por el ser. Todo preguntar es una búsqueda. Todo buscar está guiado previamente por aquello que se busca. Preguntar es buscar conocer el ente en lo que respecta al hecho de que es y a su ser así. La búsqueda cognoscitiva puede convertirse en investigación, es decir, en una determinación descubridora de aquello por lo que se pregunta. Todo preguntar implica, en cuanto preguntar por, algo puesto en cuestión, sein gefragtes. Todo preguntar por es de alguna manera un interrogar a. Al preguntar le pertenece, además de lo puesto en cuestión, un interrogado, ein befragtes. En la pregunta investigadora, es decir, específicamente teorética, lo puesto en cuestión debe ser determinado y llevado a concepto. En lo puesto en cuestión tenemos entonces como aquello a lo que propiamente se tiende, lo preguntado, das erfragte, aquello donde el preguntar llega a su meta. El preguntar mismo tiene, en cuanto comportamiento de un ente del que pregunta, su propio carácter de ser. El preguntar puede llevarse a cabo como un simple preguntar o como un cuestionamiento explícito. Lo peculiar de este último consiste en que el preguntar se hace primeramente transparente en todos los caracteres constitutivos de la pregunta misma que acaban de ser mencionados. La pregunta por el sentido del ser debe ser planteada. Estamos así ante la necesidad de examinar la pregunta por el ser teniendo en vista los momentos estructurales anteriormente especificados. En cuanto búsqueda, el preguntar está necesitado de una previa conducción de parte de lo buscado. Por consiguiente, el sentido del ser ya debe de estar, de alguna manera, a nuestra disposición. Como se ha dicho, nos movemos desde siempre en una comprensión del ser. Desde ella brota la pregunta explícita por el sentido del ser y la tendencia a su concepto. No sabemos lo que significa ser, pero ya cuando preguntamos ¿qué es ser? Nos movemos en una comprensión del es sin que podamos fijar conceptualmente lo que significa el es. Ni siquiera conocemos el horizonte desde el cual deberíamos captar y fijar ese sentido. Esta comprensión del ser mediana y vaga es un factum. Esta comprensión del ser puede fluctuar y desvanecerse en cuanto quiera. Puede moverse incluso en el límite de un mero conocimiento de la palabra, pero esa indeterminación de la comprensión del ser de la que ya siempre disponemos es ella misma un fenómeno positivo que necesita ser aclarado. Sin embargo, una investigación sobre el sentido del ser no puede pretender dar esta explicación al comienzo. La interpretación de la comprensión mediana del ser solo alcanzará su indispensable hilo conductor cuando se haya elaborado el concepto de ser.
A la luz del concepto y de las formas de comprensión explícita que le son propias, será posible establecer lo que significa una comprensión del ser oscura o todavía no aclarada, y cuáles son las especies posibles y necesarias de oscurecimiento y de obstáculo para una aclaración explícita del sentido del ser. La comprensión del ser, mediana y vaga, puede estar además impregnada de teorías y opiniones tradicionales acerca del ser, y esto puede ocurrir de tal manera que estas teorías queden ocultas como fuentes de la comprensión dominante. Lo buscado en la pregunta por el ser no es algo enteramente desconocido, aunque sea por lo pronto absolutamente inasible. Lo puesto en cuestión en la pregunta que tenemos que elaborar es el ser, aquello que determina al ente en cuanto ente. Eso con vistas a lo cual el ente, en cualquier forma que se lo considere, ya es comprendido siempre. El ser del ente no es él mismo un ente. El primer paso filosófico en la comprensión del problema del ser consiste en no una mitodina digeste, en no contar un mito, es decir, en no determinar el ente en cuanto ente, derivándolo de otro ente, como si el ser tuviese el carácter de un posible ente. El ser, en cuanto constituye lo puesto en cuestión, exige pues un modo particular de ser mostrado que se distingue esencialmente del descubrimiento del ente. Por lo tanto, también lo preguntado, esto es, el sentido del ser, reclamará conceptos propios que una vez más contrastan esencialmente con los conceptos en los que el ente cobra su determinación significativa. Si el ser constituye lo puesto en cuestión, y si ser quiere decir ser del ente, tendremos que lo interrogado en la pregunta por el ser es el ente mismo. El ente será interrogado, por así decirlo, respecto de su ser. Para que el ente pueda presentar, empero, sin falsificación, los caracteres de su ser, deberá haberse hecho accesible previamente, tal como él es en sí mismo. La pregunta por el ser exige, en relación con lo interrogado en ella, que previamente se conquiste y asegure la forma correcta de acceso al ente. Pero llamamos ente a muchas cosas y en diversos sentidos. Ente es todo aquello de lo que hablamos, lo que mentamos, aquello con respecto a lo cual nos comportamos de esta o aquella manera. Ente es también lo que nosotros mismos somos y el modo como lo somos. El ser se encuentra en el hecho de que algo es en su ser así, en la realidad, en el estar ahí, Vorhandenheit, en la consistencia, en la validez, en el existir, Dasein, en el hay. ¿En cuál ente se debe leer el sentido del ser? ¿Desde cuál ente deberá arrancar la apertura del ser? ¿Es indiferente el punto de partida o tiene algún determinado ente una primacía en la elaboración de la pregunta por el ser? ¿Cuál es este ente ejemplar y en qué sentido goza de una primacía? Si la pregunta por el ser debe ser planteada explícitamente y llevada a cabo de tal manera que sea del todo transparente para sí misma, una elaboración de esta pregunta exigirá, según las aclaraciones hechas anteriormente, la explicación del modo de dirigir la vista hacia el ser, de comprender y captar conceptualmente su sentido. La preparación de la posibilidad de la correcta elección del ente ejemplar y la elaboración de la genuina forma de acceso a este ente. Dirigir la vista hacia, comprender y conceptualizar, elegir, acceder a, son comportamientos constitutivos del preguntar y por ende también ellos modos de ser de un ente determinado, del ente que somos en cada caso nosotros mismos, los que preguntamos. Por consiguiente, elaborar la pregunta por el ser significa hacer que un ente, el que pregunta, se vuelva transparente en su ser. El planteamiento de esta pregunta como modo de ser de un ente está él mismo determinado esencialmente por aquello por lo que en él se pregunta, por el ser, a este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que entre otras cosas tiene esa posibilidad de ser que es el preguntar, lo designamos con el término Dasein.
El planteamiento explícito y transparente de la pregunta por el sentido del ser exige la previa y adecuada exposición de un ente, del Dasein, en lo que respecta a su ser. No incurre, sin embargo, semejante empresa en un evidente círculo vicioso. ¿Qué cosa es sino moverse en un círculo, determinar primero un ente en su ser y sobre esta base querer plantear enseguida la pregunta por el ser? No se supone previamente en la elaboración de la pregunta lo que sólo la respuesta nos ha de proporcionar. Objeciones formales, como la del círculo en la prueba, en todo momento fácilmente aducibles en el campo de la investigación de los principios, son siempre estériles en la consideración de las vías concretas del investigar. Ellas no contribuyen en nada a la comprensión de las cosas e impiden penetrar en el campo de la investigación. Pero en realidad no hay ningún círculo vicioso en ese modo de plantear la pregunta. Un ente puede determinarse en su ser sin que sea necesario disponer previamente del concepto explícito del sentido del ser. De lo contrario, no podría haber hasta ahora ningún conocimiento ontológico, y nadie pretenderá negar que lo haya. Sin lugar a dudas, el ser ha sido supuesto hasta el día de hoy en toda ontología, pero no en cuanto concepto que estuviera a nuestra disposición, no en el sentido en que aquí se lo busca. La presuposición del ser tiene más bien el carácter de una previa visualización del ser, en virtud de la cual el ente dado se articula provisionalmente en su ser. Esta visualización del ser, que sirve de guía a la investigación, brota de la comprensión mediana del ser en la que desde siempre nos movemos y que, en definitiva, pertenece a la constitución esencial del Dasein mismo. Semejante presuposición no tiene nada que ver con la postulación de un principio indemostrado del que se derivaría deductivamente una serie de proposiciones. En el planteamiento de la pregunta por el sentido del ser no puede haber en modo alguno un círculo en la prueba, porque en la respuesta a esta pregunta no se trata de una fundamentación deductiva, sino de una apuesta al descubrimiento del fundamento mediante su exhibición. En la pregunta por el sentido del ser no hay un círculo en la prueba, sino una singular referencia retrospectiva o anticipativa de aquello que está puesto en cuestión, el ser, al preguntar mismo en cuanto modo de ser de un ente. Que el preguntar quede esencialmente afectado por lo puesto en cuestión pertenece al sentido más propio de la pregunta por el ser, pero esto no significa sino que el ente que posee el carácter del Dasein tiene una relación, quizás incluso privilegiada, con la pregunta misma por el ser. Pero con esto no queda ya demostrada la primacía ontológica de un determinado ente y a la vez presentado el ente ejemplar que debe ser primariamente interrogado en la pregunta por el ser. Las consideraciones hechas hasta aquí no han demostrado la primacía del Dasein ni han zanjado el problema de su posible o incluso necesaria función como ente, que debe ser primariamente interrogado. Pero en cambio se ha hecho presente algo así como una primacía del Dasein. 3. La primacía ontológica de la pregunta por el ser. Con la caracterización de la pregunta por el ser al hilo de la estructura formal de toda pregunta en cuanto tal, se ha aclarado el carácter peculiar de esta pregunta y se ha hecho ver que su elaboración y más aún su respuesta demanda una serie de consideraciones fundamentales. Pero el carácter particular de la pregunta por el ser solo saldrá plenamente a luz cuando se la haya delimitado suficientemente en su función, en su intención y sus motivos. Hasta aquí se ha motivado la necesidad de la repetición de la pregunta, en parte en lo venerable de su origen, pero sobre todo en la falta de una respuesta determinada e incluso en la ausencia de un planteamiento suficiente de la pregunta misma. Pero podría desearse también saber para qué ha de servir esta pregunta. ¿Se queda ella en una pura especulación en el aire sobre las más universales generalidades? ¿Es tan solo eso?
¿O es por el contrario la pregunta más fundamental y a la vez más concreta? Ser es siempre el ser de un ente. El todo del ente, según sus diferentes sectores, puede convertirse en ámbito del descubrimiento y la delimitación de determinadas regiones esenciales. Estas, por su parte, por ejemplo, la historia, la naturaleza, el espacio, la vida, el Dasein, el lenguaje, etc., pueden ser tematizadas como objetos de las correspondientes investigaciones científicas. La investigación científica realiza ingenuamente y a grandes rasgos la demarcación y primera fijación de las regiones esenciales. La elaboración de las estructuras fundamentales de cada región ya ha sido, en cierto modo, realizada por la experiencia e interpretación precientíficas del dominio del ser, que define la región esencial misma. Los conceptos fundamentales que de esta manera surgen constituyen por lo pronto los hilos conductores para la primera apertura concreta de la región. Aunque el peso de la investigación tiende siempre hacia esta positividad, su progreso, propiamente dicho, no se realiza tanto por la recolección de resultados y su conservación en manuales, cuanto por el cuestionamiento de las estructuras fundamentales de la correspondiente región, impulsado generalmente en forma reactiva por el conocimiento creciente de las cosas. El verdadero movimiento de las ciencias se produce por la revisión, más o menos radical, aunque no transparente para sí misma, de los conceptos fundamentales. El nivel de una ciencia se determina por su mayor o menor capacidad de experimentar una crisis en sus conceptos fundamentales. En estas crisis inmanentes de las ciencias se tambalea la relación de la investigación positiva con las cosas interrogadas mismas. Las diversas disciplinas muestran hoy por doquier la tendencia a establecer nuevos fundamentos para su investigación. La propia matemática, que es aparentemente la ciencia más rigurosa y más sólidamente construida, ha experimentado una crisis de fundamentos. La disputa entre el formalismo y el intuicionismo gira en torno a la obtención y aseguramiento de la forma primaria de acceso a lo que debe ser objeto de esta ciencia. La teoría de la relatividad en la física nace de la tendencia a sacar a luz en su carácter propio y en sí la textura de la naturaleza misma. Como teoría de las condiciones de acceso a la naturaleza misma, procura preservar la inmutabilidad de las leyes del movimiento mediante la determinación de todas las relatividades, y de esta manera se enfrenta a la pregunta por la estructura de su propia región esencial, es decir, al problema de la materia. En la biología despierta la tendencia a interrogar más allá de las definiciones de organismo y de vida dadas por el mecanicismo y el vitalismo, y a redefinir el modo de ser de lo viviente en cuanto tal. En las ciencias históricas del espíritu se ha hecho más fuerte la tendencia a llegar a la realidad histórica misma mediante la tradición y los documentos que la transmiten. La historia de la literatura se debe convertir en historia de los problemas. La teología busca una interpretación más originaria del ser del hombre en relación a Dios, esbozada a partir del sentido de la fe misma y atenida a ella. Poco a poco empieza a comprender nuevamente la visión de Lutero de que la sistematización dogmática de la teología reposa sobre un fundamento que no viene primariamente de un cuestionar interno a la fe, y cuyo aparato conceptual no solo es insuficiente para responder a la problemática teológica, sino que además la encubre y desfigura. Conceptos fundamentales son aquellas determinaciones en que la región esencial a la que pertenecen todos los objetos temáticos de una ciencia logra su comprensión preliminar, que serviría de gran guía a toda investigación positiva. Estos conceptos reciben, pues, su genuina justificación y fundamentación únicamente a través de la previa investigación de la región esencial misma. Ahora bien, puesto que cada una de estas regiones se obtiene a partir de un determinado sector del ente mismo, esa investigación preliminar que elabora los conceptos fundamentales no significa otra cosa que la interpretación de este ente en función de la constitución fundamental de su ser. Semejante investigación debe proceder a las ciencias positivas, y lo puede.
El trabajo de Platón y Aristóteles es prueba de ello. Esa fundamentación de la ciencia se distingue principalmente de aquella lógica zaguera que investiga el estado momentáneo de una ciencia en función de su método. La fundamentación de las ciencias es una lógica productiva, en el sentido de que ella, por así decirlo, salta hacia adelante a una determinada región del ser, la abre por vez primera en su constitución ontológica y pone a disposición de las ciencias positivas como claras indicaciones para el preguntar las estructuras así obtenidas. Así, por ejemplo, lo filosóficamente primario no es la teoría de la formación de los conceptos de la historia, ni la teoría del conocimiento histórico o la teoría de la historia como objeto del saber histórico, sino la interpretación del ente propiamente histórico en función de su historicidad. De igual modo, el aporte positivo de la crítica de la razón pura de Kant no consiste en haber elaborado una teoría del conocimiento, sino más bien en su contribución a desentrañar lo que es propio de una naturaleza en general. Su lógica trascendental es una lógica material a priori para la región de ser llamada naturaleza. Pero semejante cuestionamiento, que es ontología en su sentido más amplio y con independencia de corrientes y tendencias ontológicas, necesita a su vez de un hilo conductor. El preguntar ontológico es ciertamente más originario que el preguntar óntico de las ciencias positivas, pero él mismo sería ingenuo y opaco si sus investigaciones del ser del ente dejaran sin examinar el sentido del ser en general. Y precisamente la tarea ontológica de una genealogía no deductivamente constructiva de las diferentes maneras posibles de ser necesita de un acuerdo previo sobre lo que propiamente queremos decir con la expresión ser. La pregunta por el ser apunta, por consiguiente, a determinar las condiciones a priori de la posibilidad no sólo de las ciencias que investigan el ente en cuanto tal o cual y que por ende se mueven ya siempre en una comprensión del ser, sino que ella apunta también a determinar la condición de posibilidad de las ontologías mismas que anteceden a las ciencias ónticas y las fundan. Toda ontología, por rico y sólidamente articulado que sea el sistema de categorías que dispone, es en el fondo ciega y contraria a su finalidad más propia si no ha aclarado primero suficientemente el sentido del ser y no ha comprendido esta aclaración como su tarea fundamental. La investigación ontológica misma, rectamente comprendida, le da a la pregunta por el ser su primacía ontológica, más allá de la mera reanudación de una tradición venerable y de la profundización en un problema hasta ahora opaco. Pero esta primacía en el orden objetivo científico no es la única. 4. La primacía óntica de la pregunta por el ser. La ciencia en general puede definirse como un todo de proposiciones verdaderas conectadas entre sí por relaciones de fundamentación, pero esa definición no es completa ni alcanza a la ciencia en su sentido. En cuanto a comportamientos del hombre, las ciencias tienen el modo de ser de este ente, el hombre. A este ente lo designamos con el término Dasein. La investigación científica no es el único ni el más inmediato de los posibles modos de ser de este ente. Por otra parte, el Dasein mismo se destaca frente a los demás entes. Por lo pronto, será necesario aclarar en forma provisional este carácter eminente del Dasein. Para ello, la discusión tendrá que anticipar análisis posteriores, que sólo entonces serán propiamente demostrativos. El Dasein no es tan solo un ente que se presenta entre otros entes. Lo que lo caracteriza ónticamente es que a este ente le va en su ser este mismo ser. La constitución del ser del Dasein implica entonces que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser, y esto significa a su vez que el Dasein se comprende en su ser de alguna manera y con algún grado de explicitud. Es propio de este ente el que con y por su ser, éste se encuentre abierto para él mismo. La comprensión de ser es ella misma una determinación de ser del Dasein. La peculiaridad óntica del Dasein consiste en que el Dasein es ontológico. Aquí, ser ontológico
no significa aún desarrollar una ontología. Si reservamos, por consiguiente, el término ontología para el cuestionamiento teórico explícito del ser del ente, tendremos que designar como preontológico el ser ontológico del Dasein. Pero preontológico no significa tan solo un puro estar siendo óntico, sino un estar siendo en la forma de una comprensión del ser. El ser mismo, con respecto al cual el Dasein se puede comportar de esta o aquella manera y con respecto al cual siempre se comporta de alguna determinada manera, lo llamamos existencia. Y como la determinación esencial de este ente no puede realizarse mediante la indicación de un contenido cualitativo, sino que en su esencia consiste más bien en que este ente tiene que ser en cada caso su ser como suyo, se ha escogido para designarlo el término Dasein como pura expresión del ser. El Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia, desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o no serlo. El Dasein o bien ha escogido por sí mismo estas posibilidades, o bien ha ido a parar en ellas, o bien ha crecido en ellas desde siempre. La existencia es decidida en cada caso tan solo por el Dasein mismo, sea tomándola entre manos, sea dejándola perderse. La cuestión de la existencia ha de ser resuelta siempre tan solo por medio del existir mismo. A la comprensión de sí mismo, que entonces sirve de guía, la llamamos comprensión existentiva. La cuestión de la existencia es una incumbencia óntica del Dasein. Para ello, no se requiere la transparencia teórica de la estructura ontológica de la existencia. La pregunta por esta estructura apunta a la exposición analítica de lo constitutivo de la existencia. A la trama de estas estructuras la llamamos existencialidad. Su analítica no tiene el carácter de un comprender existentivo, sino de un comprender existencial, existentialen. La tarea de una analítica existencial del Dasein ya se encuentra bosquejada en su posibilidad y necesidad en la constitución óntica del Dasein. Ahora bien, puesto que la existencia determina el Dasein, la analítica ontológica de este ente requiere siempre una visualización de la existencialidad. Y a esta existencialidad la entendemos como la constitución de ser del ente que existe. Pero ya en la idea de tal constitución del ser se encuentra la idea del ser en general, y de este modo la posibilidad de llevar a cabo la analítica del Dasein depende también de la previa elaboración de la pregunta por el sentido del ser en general. Las ciencias son maneras de ser del Dasein en las que éste se comporta también en relación a entes que pueden ser otros que él. Ahora bien, al Dasein le pertenece esencialmente el estar en un mundo. La comprensión del ser propio del Dasein comporta, pues, con igual originalidad la comprensión de algo así como un mundo y la comprensión del ser del ente que se hace accesible dentro del mundo. Las ontologías cuyo tema es el ente que no tiene el carácter de ser del Dasein están, por ende, fundadas y motivadas en la estructura óntica del Dasein mismo, que lleva en sí la determinación de una comprensión preontológica del ser. De ahí que la ontología fundamental, que está a la base de todas las otras ontologías, deba ser buscada en la analítica existencial del Dasein. El Dasein tiene, por consiguiente, en varios sentidos, una primacía sobre todo otro ente. En primer lugar, una primacía óntica. El Dasein está determinado en su ser por la existencia. En segundo lugar, una primacía ontológica. En virtud de su determinación por la existencia, el Dasein es ontológico en sí mismo. Ahora bien, al Dasein le pertenece con igual originariedad, como constitutivo de la comprensión de su existencia, una comprensión del ser de todo ente que no tiene el modo de ser del Dasein. Por consiguiente, el Dasein tiene una tercera primacía, la de ser la condición de posibilidad ontico-ontológica de todas las ontologías.
El Dasein se ha revelado pues como aquello que desde un punto de vista ontológico debe ser interrogado con prioridad a todo otro ente. Pero a su vez, la analítica existencial tiene, en última instancia, raíces existentivas, es decir, ónticas. Únicamente cuando el cuestionar de la investigación filosófica es asumido existentivamente como posibilidad de ser del Dasein existente, se da la posibilidad de una apertura del ser del Dasein, de la existencialidad de la existencia, y con ello la posibilidad de abordar una problemática ontológica suficientemente fundada. Pero con esto se ha aclarado también la primacía óntica de la pregunta por el ser. La primacía óntico-ontológica del Dasein fue vista tempranamente, pero sin que el Dasein mismo fuese aprendido en su genuina estructura ontológica o se convirtiese, al menos, en problema desde este punto de vista. Ipsihita onta possestin, el alma del hombre es, en cierto modo, los entes. El alma, que es constitutiva del ser del hombre, descubre en las maneras del ser, de la éistesis, la sensación, y la gnosis, el entendimiento, todo ente en lo que respecta al hecho de que es y a su ser así, es decir, lo descubre siempre en su ser. Esta frase, que remite a la tesis ontológica de Parménides, fue recogida por Tomás de Aquino en una discusión característica dentro del problema de la deducción de los trascendentales, es decir, de los caracteres de ser que están más allá de toda posible determinación citativo-genérica de un ente, de todo modus specialis sentis, y que convienen necesariamente a todo algo, sea éste el que fuere. Es necesario que se demuestre también que el verum es un trascendens de este tipo. Esto acontece mediante el recurso a un ente que por su modo mismo de ser tiene la propiedad de convenir, es decir, de concordar con cualquier clase de ente. Ens, quod natum est convenire cum omni ente, un ser que nació para encontrarse con todos los seres, es el alma, ánima, la primacía del Dasein sobre todo otro ente, que aquí aparece pero que no queda ontológicamente aclarada, no tiene evidentemente nada en común con una mala subjetivación del todo del ente. La demostración de la peculiaridad óntico-ontológica de la pregunta por el ser se funda en la indicación provisional de la primacía óntico-ontológica del Dasein, pero el análisis de la estructura de la pregunta por el ser en cuanto tal pregunta nos permitió descubrir una función privilegiada de este ente dentro del planteamiento mismo de la pregunta. El Dasein se reveló allí como aquel ente que es necesario que sea primero suficientemente elaborado desde un punto de vista ontológico si se quiere que el preguntar se vuelva transparente. Pero ahora se nos ha mostrado que la analítica ontológica del Dasein en general constituye la ontología fundamental, de tal manera que el Dasein viene a ser el ente que en principio ha de ser previamente interrogado respecto de su ser. Para la tarea de la interpretación del sentido del ser, el Dasein no es tan solo el ente que debe ser primariamente interrogado, sino que es además el ente que en su ser comporta ya siempre en relación aquello por lo que esta pregunta se cuestiona. Pero entonces, la pregunta por el ser no es otra cosa que la radicalización de una esencial tendencia del ser que pertenece al Dasein mismo, vale decir, de la comprensión preontológica del ser.